Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la introducción a la corriente a voltaje alternos, donde vamos a ver los voltajes superpuestos de corriente continua y corriente alterna. Es decir, vamos a ver cuando tenemos un circuito donde tenemos ambos voltajes, un voltaje continuo y un voltaje alterno, bueno, pues vamos a ver que ambos voltajes se superponen. Y os había dicho en el vídeo anterior que en este vídeo íbamos a ver las ondas que no eran sinusoidales. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ya que en este vídeo antes quiero ver los voltajes superpuestos de corriente continua y corriente alterna. Bueno, pues vamos a empezar por un circuito básico donde ya vemos que simplemente tenemos una resistencia, pero también tenemos un voltaje continuo y tenemos un voltaje alterno. ¿Cuál es el voltaje total que está atravesando por el resistor? Bueno, pues como tenemos ambos voltajes, bueno, pues aquí nos dice que simplemente está atravesando la suma de ambos voltajes. Ahora bien, ¿cómo sumamos nosotros un voltaje continuo y un voltaje alterno? Bueno, pues para ello tenemos que tener presente las gráficas de ambos voltajes. Recordad que cuando tenemos un voltaje alterno, bueno, pues ya sabemos que oscila sobre el eje X. Y cuando tenemos un voltaje continuo, bueno, pues ya sabemos que simplemente tenemos una constante. Ahora bien, cuando nos dicen que se están sumando ambos voltajes, lo que ocurre es lo siguiente, que el voltaje alterno se monta sobre el voltaje continua, es decir, aquí tenemos el continuo y aquí tenemos el alterno. Bueno, pues como digo, el alterno se monta sobre el continuo y ya vemos que esta vez oscila sobre el voltaje continuo y no oscila sobre el eje X como teníamos aquí. Es decir, que cuando tenemos ambos voltajes, lo que ocurre es que la alterna queda montada sobre el voltaje continuo. ¿Qué es lo que hemos conseguido aquí? Bueno, pues ya vemos que el valor máximo lo tenemos en el pico, en este punto de aquí. Y al quedar montada sobre un voltaje continuo, no, pues ya vemos que ese valor aumenta. Así que tenemos ese valor pico, pero ya vemos que se encuentra más arriba que lo teníamos aquí. Bueno, pues como digo, lo que conseguimos es que aumente ese valor máximo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el voltaje continuo es mayor que el valor pico o es menor que el valor pico? Bueno, pues aquí tenemos ambos ejemplos. Cuando el voltaje continuo es mayor que el voltaje pico, lo que conseguimos es un voltaje que va cambiando, pero ya vemos que como no alterna entre valores positivos ni negativos, eso significa que aquí no tenemos una corriente alterna. Sí que tenemos un voltaje que va cambiando, pero ya vemos que no es un voltaje alterno porque no tenemos valores positivos ni negativos. Para que sea alterna, ya sabemos que tiene que alternar entre valores positivos y negativos. Eso quiere decir que la polaridad del voltaje cambia, o lo que es lo mismo, la dirección de la corriente cambia de sentido. Pero aquí no está cambiando de sentido ni el voltaje está cambiando de polaridad, porque siempre tenemos valores positivos, porque esta vez ya vemos que la alterna ha quedado montada sobre el voltaje continuo y este voltaje continuo es mayor que el valor pico. Si es menor que el valor pico, que el voltaje pico, bueno, pues ya vemos que parte de la onda que tenemos abajo, bueno, pues ya vemos que sí que tiene valores negativos. Cierta parte tiene valores negativos, no toda como teníamos en la alterna cuando estaba oscilando sobre el eje X, pero ya vemos que parte sí que está en los valores negativos. ¿Qué significa esto? Que aquí sí que tenemos un voltaje alterno porque ya vemos que está alternando entre valores positivos y negativos. Eso quiere decir que la fuente de alimentación cambia de polaridad o lo que es lo mismo, la corriente cambia de sentido. Y aquí no, porque aquí aunque tengamos un voltaje que va cambiando, como no está alternando entre valores positivos y negativos, eso significa que aquí no tenemos un voltaje alterno. Sí que va cambiando, pero no es alterno. Para que sea alterno, tenemos que tener valores tanto positivos como negativos, porque tiene que alternar entre valores positivos y negativos. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros este valor pico? Este valor pico es la distancia que tenemos desde este punto hasta el eje X. Bueno, pues ya sabemos que desde este punto hasta este punto tenemos la distancia del voltaje continuo y desde este punto hasta este otro punto simplemente tenemos el valor pico. Bueno, pues para obtener ese máximo, bueno, pues ya vemos que tenemos que sumar ambos voltajes, el voltaje continuo más el voltaje pico, y para obtener el mínimo, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que tenemos esta distancia que corresponde a la continua y luego tenemos esta otra distancia que corresponde al valor pico. Bueno, pues ya sabemos que si hacemos esta resta estamos obteniendo esta distancia de aquí, que es lo que nos interesa. Bueno, pues para terminar de entenderlo vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar los voltajes máximo y mínimo entre los extremos del resistor para cada uno de los siguientes circuitos mostrados a continuación. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un circuito, aquí tenemos otro, en ambos tenemos un resistor y en ambos tenemos dos voltajes, tenemos un voltaje continuo y un voltaje alterno. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que obtener ese voltaje máximo y ese voltaje mínimo. Es decir, una vez
que tenemos los dos voltajes superpuestos, aquí tenemos la alterna, bueno, pues tenemos que obtener este máximo y este mínimo. Para el máximo ya sabemos que simplemente tenemos que sumar el voltaje continuo más el valor pico, y para obtener el mínimo ya sabemos que tenemos que usar esta resta de aquí, el voltaje continuo menos el valor pico, y con esto vamos a obtener el máximo y el mínimo. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Para la primera figura, bueno, pues como el voltaje continuo son 12 voltios y el pico aquí nos lo está diciendo son 10 voltios, aquí nos lo está diciendo como digo, bueno, pues simplemente los tenemos que sumar para obtener ese máximo. Para obtener el mínimo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta resta y obtenemos 2 voltios. Y para la siguiente figura tenemos que hacer lo mismo. Esta vez tenemos como voltaje continuo 6 voltios, pero tenemos el mismo pico. Bueno, pues aquí tenemos la suma y aquí tenemos la resta. ¿Cuál es la diferencia de ambos circuitos? Bueno, pues aquí ya vemos que no tenemos valores negativos. Eso significa que aquí no tenemos un voltaje alterno, porque no alterna entre valores positivos y negativos, pero en esta parte de aquí, en este segundo circuito, sí que tenemos parte donde tenemos valores negativos. Eso significa que como está alternando entre valores positivos y negativos, aquí sí que tenemos un voltaje alterno. Y para que lo veáis visualmente, aquí tenemos ambas gráficas. Ambos voltajes alternos quedan montados en el voltaje continuo, pero como en este caso ya vemos que el voltaje continuo es mayor que el voltaje pico, que ya vemos que son 10, aquí nunca vamos a tener valores negativos. En cambio, para el segundo ejemplo, como ya vemos que el voltaje continuo sí que es menor que el voltaje pico, que son 10 voltios, eso significa que vamos a tener parte negativa. ¿Qué significa esto? Que aquí sí que tenemos un voltaje alterno y aquí no tenemos un voltaje alterno. Para que sea alterno, ya sabemos que tiene que alternar entre valores positivos y negativos. Bueno, pues simplemente eso, cuando tenemos un voltaje alterno y un voltaje continuo, ya sabemos que se superponen. ¿Qué significa eso? Que el alterno queda montado sobre el continuo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo sí que vamos a ver esas ondas que no son sinusoidales. Hasta la siguiente.